Machete. Desnudando la realidad. Bien, querido público, un gran saludo fraterno, rebelde y solidario como todas las semanas, transmitiendo nuevamente nuestro noticiero Machete en su edición número 21. Quien les habla desde esta trinchera de lucha y desde nuestra parroquia, querida parroquia La Pastora, una de las 22 parroquias de nuestro municipio Libertador de Caracas, capital de nuestra república. Samuel Bravo, parte de nuestro equipo comunicacional. Bueno, tenemos que precisarles que la semana próxima no tendremos Machete. Vamos a aprovechar una semana de receso para hacerle algunos ajustes al programa. Así que ya saben, una semana de receso, una semana sin Machete. Bien, vamos a empezar este noticiero número 21 con nuestra sección Hablan las calles, como todas las semanas. Bueno, fíjense, la semana pasada nos referíamos a una entrevista bien interesante que publicó Vanessa Davis en el portal Contrapunto y que le hizo al profesor, economista, compañero, luchador Luis Crespo, docente en la Universidad Central de Venezuela, sobre el tema económico. En esa entrevista, Luis Crespo desmontaba, y desmonta con base la opinión del gobierno según la cual no hay real para pagarle a los empleados públicos. El Estado no tiene recursos necesarios para pagarle a los empleados ni a los pensionados, de acuerdo pues a sus necesidades básicas, ¿no? Obviamente, ¿no? Hay que recordar que hoy en día en Venezuela el salario mínimo no llega ni siquiera a los 130 bolívares mensuales, mientras que la canasta básica alimentaria está por el orden de los $500 mensuales, mínimo. Tenemos precisamente en línea al profesor Crespo. Bueno, bienvenido Luis, es un honor para nosotros hacerle esa entrevista. Le agradecemos el tiempo que nos dedica, la oportunidad que nos concede. Y quisiera que nos hablara un poco de esa tesis, de esa visión, según la cual, lo cito textualmente, el recorte del gasto público tiene que ser rechazado. No tiene ninguna justificación económica. Buenos días, Samuel. Con respecto a la primera interrogante sobre el sacrificio que pretende el régimen de Nicolás Maduro cargar a los trabajadores, a jubilados y pensionados venezolanos con anclar su salario, sus pensiones y jubilaciones en un país donde la inflación sigue a niveles muy altos y las distorsiones cambiarias que impactan también en los niveles de inflación, en eso que llamamos el aumento constante y persistente de los precios. No así se comportan los salarios, genera una brecha de pérdida o de continuar en la pérdida del poder adquisitivo del salario, del poder adquisitivo de compra de los trabajadores, que los coloca en una situación precaria, en un contexto luego de haber transitado por un periodo de hiperinflación, un fenómeno que va destruyendo todo a su paso. El gobierno actúa con un plan económico de ajuste, con un plan de ajuste económico, donde una de sus variables apunta a controlar el gasto público, y observamos que en uno de los aspectos es el anclaje de los salarios, la disminución o el desconocimiento de la contratación colectiva, convenciones colectivas,
y seguridad social de los trabajadores en esa vieja receta de tratar de gastar menos en las nóminas del sector público. Sin embargo, le salimos al paso denunciándolo fundamentalmente porque en esta coyuntura no hay argumentos para justificar esa estrategia del plan económico de Nicolás Maduro. Tenemos un salario mínimo que apenas representa el 5% de la cesta alimentaria, un salario mínimo que significa apenas $16 al mes, lo que lo coloca en un valor referencial mensual de aproximadamente 0.5 centavos diarios que recibe un jubilado o pensionado o un trabajador, y que con base a la metodología del Banco Mundial, bueno, podemos afirmar que quien recibe salario mínimo en Venezuela está dentro del umbral de la pobreza extrema. También es importante describir que el salario mínimo venezolano hoy es impresentable por esa característica de destrucción del salario mínimo. En un momento donde el Estado venezolano o la administración de Nicolás Maduro está obteniendo mayores ingresos con respecto al 2021. Por ejemplo, en el sector petrolero, las perspectivas de ingresos para este año son de $20.000 millones, lo que significaría un incremento prácticamente en un 100% con respecto al 2021, que rondó aproximadamente los 10.000 millones. El IVA, el impuesto al valor agregado, que es uno de los más caros de América Latina, significa para el gobierno unos $3.000 millones, y dos figuras que para este 2021 generan ingresos extraordinarios, como son el impuesto a las grandes transacciones o el impuesto al uso del dólar, porque prácticamente se amplió la base tributaria y todos los venezolanos que utilicemos un dólar para transar tendremos que pagar ese impuesto, son 300 millones aproximadamente, y por la venta de la gasolina en dólares se proyectan ingresos aproximados de 1.000 millones. Estaremos hablando de un ingreso al sector público que rondaría los 24.300 millones de dólares y que permitiría entonces, con respecto al 2021, el 2020, entender que hay mayores recursos, mayores ingresos financieros para el gobierno nacional que perfectamente pudieran permitir que el gobierno asuma su responsabilidad sobre lo público, aspecto que ha estado abandonado en este país en los últimos años. Vemos cómo el sector salud, educación, infraestructura y condiciones de trabajo de los empleados del sector público han estado destruidos. En el caso de los servicios que describí anteriormente, del gasto o los recursos financieros dirigidos hacia ese sector cada vez son más insuficientes, y el deterioro y la precariedad en ofrecer salud y educación al pueblo venezolano es muy difícil. En definitiva, sí considero que no hay elementos económicos que justifiquen que los trabajadores venezolanos tengan que pagar la crisis. Más bien hay una actitud de discriminación, porque también es público que en algunas instituciones del Estado venezolano están realizando remuneraciones, bonificaciones y reconocimiento a trabajadores de esas instituciones o empresas públicas en dólares, en específico algunos ministerios que tienen que ver con exportaciones, algunas instituciones que tienen que ver con importaciones. Hay una gerencia que está recibiendo reconocimiento en moneda dura, a diferencia del resto de los trabajadores a quienes están llevando al umbral de la precariedad y condiciones de vida insostenibles. En fin,
hay suficientes elementos como para que el gobierno comience a discutir en diálogo social, con el diálogo tripartito, con los actores, en definitiva, sobre una metodología de recuperación del salario que permita de manera sostenible y progresiva ir reconstruyendo el mismo a partir de tener las variables que lo componen claras. Por último, Luis, lo hemos visto muy presente, muy activo en las últimas movilizaciones de trabajadores, de trabajadoras que se han organizado en los últimos meses. Y le vamos a hacer en ese particular, en esa perspectiva, la misma pregunta que le hacíamos hace aproximadamente mes y medio durante una asamblea intergremial que se organizó en la Universidad Central de Venezuela el 9 de agosto muy exactamente. En su opinión, ¿cuál es el rumbo que está tomando esta ola de protesta que ha sacudido las principales ciudades de Venezuela en los últimos meses? ¿Vamos hacia un paro nacional o huelga general o al contrario vamos hacia un agotamiento de este movimiento? Creo que el clamor de los trabajadores venezolanos sobre la depauperación de sus condiciones de vida y la precariedad de su salario está al día. Si revisamos, por ejemplo, la situación de la economía venezolana en este momento, que se habla de una pequeña recuperación, bueno, hay que ser muy responsable en describir que esa reacción positiva en la producción interna está ocurriendo en un marco de una gran desigualdad, donde los indicadores de pobreza han estado en sus máximos niveles, donde la pobreza extrema y la multidimensional están en niveles alarmantes, donde los problemas sociales están al orden del día, y eso proyecta, o caracteriza y describe un escenario donde la lucha reivindicativa y la lucha social va a estar presente en el país, así como ha ocurrido con gran fuerza en las últimas semanas. Creo que ahí el movimiento está saliendo de un reflujo y vamos a niveles de escala mayor en las exigencias laborales, porque bueno, ¿quién puede vivir con 0,50 centavos diarios como salario? ¿Quién puede vivir sin seguridad social? ¿Quién puede vivir con la incertidumbre de necesitar el sistema de salud y no poder poseerlo? ¿Quién puede vivir con incertidumbre de cómo mandar los muchachos al colegio y cómo darle formación a los mismos? Ahora bien, se impone la necesidad de crear espacios unitarios, intersectoriales y nacionales e intergremiales para darle coordinación y forma a la lucha social y reivindicativa en el país. Vemos experiencias como las que va a ocurrir el 11 de octubre en el estado Carabobo, el encuentro regional de trabajadores para discutir un plan de acción, para discutir una orientación y para construir espacios de unidad del sector de trabajadores en Venezuela. Creo que pudiera orientar un poco hacia dónde debe ir en términos de organización la actuación de la dirigencia gremial y sindical en nuestro país. Difícilmente pueda venir una disminución de las exigencias, porque están allí en la realidad del venezolano, en la realidad de su condición de vida día a día. Eso se cruza, bueno, con un 2023 o una actuación por parte de Nicolás Maduro electoral. Vemos las cadenas, las declaraciones, pareciera un show, un sábado sensacional, un show de ofertas y discursos rimbombantes sobre el destino del país, lleno de mentiras ya recicladas. Daba mucha risa o mucha indignación cuando
promete los vehículos iraníes y rápidamente nos viene a la mente aquel proyecto de la planta Beneirán, de vehículos Beneirán en el estado de Aragua, y que hoy en día es un cementerio de vehículos allí, un gran desfalco a la nación, y así sucesivamente una actuación tragicómica por parte de Nicolás Maduro en esta coyuntura de mucha necesidad para las familias y trabajadores venezolanas y de mucha rimbombancia y de discurso electoral para el PSUV y Nicolás Maduro. Creo que vienen días de lucha social y de lucha reivindicativa, donde los trabajadores y su dirigencia tendrán que construir la metodología para fortalecer esos espacios de lucha y de unidad. Bien, y estas eran declaraciones del profesor Luis Crespo, del compañero y luchador Luis Crespo, acerca de la materia económica. Muy agradecido, Luis, por estas palabras tan importantes y aleccionadoras. Bueno, y también tenemos que el martes 20 de septiembre nos llegó una denuncia por parte de la Organización de Derechos Humanos Provea, en particular una intervención del compañero y luchador Inti Rodríguez acerca de un acto de amedrentamiento y hostigamiento a los que nos tiene acostumbrado el gobierno de Nicolás Maduro, con motivo de una rueda de prensa que ofrecían familiares de presos políticos, de trabajadores presos, en la sede de Provea. Vamos a escuchar las palabras del compañero Inti Rodríguez. Queremos denunciar con mucha preocupación que hace pocos instantes 2 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional se hicieron presentes en nuestra sede con la intención de entrar, de visitar esta rueda de prensa que se está realizando acá en la sede de Provea. Queremos denunciar esto como un nuevo acto de hostigamiento, un acto incluso sin precedentes en el pasado reciente en el caso de Provea, que estos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional hayan intentado ingresar a nuestra sede. Les exigimos que mostraran alguna orden judicial, les reiteramos que ellos no estaban invitados a esta rueda de prensa y les instamos a que se retiraran de la misma. No pudieron entrar, intentaron hacerlo como un acto de intimidación para los familiares de los trabajadores, para los propios activistas, incluso para los propios medios, pero lo impedimos. Sin embargo, nos parece muy preocupante, ya que creemos que forma parte de una escalada superior contra las organizaciones de derechos humanos y, por supuesto, contra quienes hoy denuncian la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, y ese mismo día, martes 20 de septiembre, recibimos también una denuncia por parte de nuestro compañero y amigo Alcides Pérez, del Estado Lara, de la organización Unidos por el Agua y los Derechos Humanos. Él hace la denuncia de parte de una comunidad, la comunidad de la calle El Cují, del barrio Lomas de León, al oeste de Barquisimeto, por la falta de servicio de electricidad desde hace 5 días. Vamos a escuchar pues en la denuncia, el llamado a atención de los vecinos de este sector de Barquisimeto. Seguimos con los vecinos de la calle El Cují del barrio Loma de León. Amiga, ¿cuál es tu nombre? Greti Álvarez. Cuéntanos, Greti, ¿cuántos días sin electricidad? Tenemos 5 días sin electricidad. Somos habitantes de aquí de la Loma de León, calle El Cují. ¿Cuál es el llamado que tú le haces a Corpoelec Lara y al gobernador Adolfo Pereira? Bueno, le hacemos un llamado porque en verdad esto está muy feo, la guaya reventó y no tenemos cómo solucionar, pues dicen que en Corpoelec no hay el material y nosotros tampoco tenemos recursos, esa guaya vale mucho dinero y no tenemos. ¿Cuántas familias afectadas? Somos 25 familias afectadas. Ahora, 45 metros de guaya es lo que nos dicen. 45 metros y ustedes no tienen cómo comprarlo. No tenemos cómo comprarlo. Es terrible esta situación. Ahora, ¿cuál es el llamado que tú le haces al gobernador del estado Lara? Que se aboquen aquí porque, verdad, hay pacientes renales, hay niños pequeños, los zancudos, porque la Canal Norte tampoco la han limpiado, los zancudos nos están invadiendo. Estamos a próximo de agarrar un dengue. Entonces le hacemos un llamado al alcalde, al gobernador para que nos ayuden. Ya tenemos 5 días con esta situación. Bueno, muy bien, aquí está, señor gobernador, aquí vean, aquí vamos caminando y aquí está donde partió la guaya, vean, aquí está.
El video y las imágenes hablan por sí solos. 25 familias de la calle El Cují, aquí en el barrio Lomas de León. Y los vecinos no tienen cómo comprar 45 metros de cable, $900. ¿Qué es lo que quieren los vecinos? Solución. Eso es lo que quieren. Ahí está, pues. Señor gobernador, señor alcalde, abóquense a resolver este problema aquí en la comunidad del barrio Lomas de León. Bien, y vamos a concluir nuestro noticiero número 21 con su sección Construyendo Puentes. Bueno, fíjense, vamos en este particular a denunciar un hecho ocurrido en la República Islámica de Irán el pasado viernes 16 de septiembre. Un hecho realmente espantoso, monstruoso, un feminicidio a manos de la llamada Guardia de la Moralidad. Esta guardia asesinó a la joven Mahsa Amini, de 22 años, oriunda de Kurdistán. Y el motivo fue que la Guardia de la Moralidad consideró que esta joven usaba el velo obligatorio en Irán para las mujeres de manera descuidada. Esto fue el motivo que, digamos, inspiró el arresto de esta joven, y consecutivamente la golpiza, según lo que denuncia o lo que publica pues el portal Aporrea el pasado domingo 18, 3 días después de esa golpiza, le causó muerte cerebral y fue hospitalizada. 3 días más tarde, en los que estuvo inconsciente en el hospital, fue declarada muerta. Obviamente este asesinato, porque no tiene otro nombre, desató la furia de una cantidad de personas, de una multitud, y se desató una verdadera rebelión, que evidentemente fue reprimida de manera violenta por las autoridades iraníes. Incluso voces gritaban muerte al dictador, muchas mujeres se quitaron el velo patriarcal como signo pues de protesta ante este hecho absolutamente intolerable que desde este noticiero condenamos y repudiamos de la manera más categórica, más aún cuando sabemos que el régimen iraní de la República Islámica es gran aliada de nuestro gobierno, el gobierno antipopular y represivo de Nicolás Maduro. Por supuesto, la policía de Irán calificó este lunes, el pasado lunes 19, la muerte de Mahsa Amini como un incidente desafortunado. Esas son las palabras textuales de la policía iraní. Y por supuesto negó que esta joven fue golpeada bajo custodia policial. Realmente es indignante lo que puede estar pasando en ciertos lugares del mundo. Una vez más, repetimos, repudiamos este tipo de feminicidio, este tipo de violencia, de violación de los derechos más fundamentales, de las libertades de nuestros pueblos. Y por este tipo de noticias, este tipo de hechos ocurridos en Irán, es que tenemos que, como pueblos, organizarnos cada día más, luchar cada día más contra este tipo de injusticias, de hechos absolutamente intolerables, de este tipo de represión ejercida contra los pueblos. Con estas palabras, querido público, nos despedimos momentáneamente y hasta la próxima.